El gusto de presentarles al ingeniero Alejandro Gómez. Él nos va a dar una conferencia espectacular, ya se va a presentar él para no perder ningún detalle de toda su experiencia, su conocimiento que nos viene a compartir el día de hoy muy amablemente. Luego de la conferencia del ingeniero Alejandro, voy a compartirles junto con el equipo de directores algunas palabras interesantes alrededor de nuestra Facultad de Ingeniería. Es importante que todos conozcamos, que todos sepamos cómo trabajamos en la facultad, cuál es nuestro enfoque, qué es lo que hacemos y desarrollamos. Así que recibamos con un muy fuerte aplauso al ingeniero Alejandro. Bueno, buenos días. Como ya mencionaba el ingeniero Julio, mi nombre es Alejandro Gómez Cano, también soy ingeniero industrial, soy de Manizales, llevo ya como 13 años viviendo en Bogotá. Yo me gradué de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional, en la sede de Manizales, y posteriormente hice una maestría en Antropología en la Universidad de los Andes, ya viviendo acá en Bogotá. Ahorita voy a hablar un poquito pues como de eso, porque siempre es un poco raro, como bueno, que es un ingeniero estudiando antropología, una ciencia, pues ciencias digamos como más exactas, más desarrollo de pensamiento lógico que tiene que ver con una ciencia humana, y bueno, pues de pronto como contándoles un poco sobre mi trayectoria, iremos llegando a eso. Importante pues para mí también es contarles que yo tengo una empresa, esa empresa se llama Pantera Makers, y nosotros somos una aceleradora de negocios. ¿Alguien sabe qué es una aceleradora? Más o menos. De pronto el concepto de incubadora lo tienen un poquito más. Este tipo de organizaciones lo que hacen es que apoyan a emprendedores o a personas que quieran emprender en las etapas tempranas. ¿Listo? Entonces, se entiende como incubadora a las entidades que están en las etapas más tempranas, cuando usted tiene apenas una idea, o tiene un producto pero no tiene claro cómo se vende, o la gente lo está usando pero todavía no le ha puesto un precio de venta, en fin. Y las aceleradoras estamos en una etapa posterior donde ayudamos a empresas que están un poco más consolidadas a que puedan crecer más rápido. Y eso lo hacemos con mentorías, eso lo hacemos con acceso a mercados, eso lo hacemos con acceso a inversionistas, en fin. Nosotros nacimos primero como una firma de consultoría, primero en lo nuestro, en algo muy de ingeniería industrial, éramos muy de simulación, dirección de producción. Compramos un software, en fin, para poder hacer como todo este rollo. Yo emprendí con un gran amigo de la universidad, los dos éramos ingenieros industriales. Él es una persona muy brillante, se llama Andrés Mejía, pasó de primero a la Universidad Nacional, yo pasé de sexto, becaban a los 5 primeros. Bueno, en fin, no vamos a llorar ya por eso fue hace más de 20 años. Y él, pues, el tipo muy brillante, en un momento de la vida yo terminé mi práctica y me fui a vivir un año por fuera del país. Yo viví un año en Londres y fui barista, yo hacía cafés, algo que a mí me gusta muchísimo. Es de los trabajos que más he disfrutado, de muchas de las cosas que he hecho en mi vida, de las cosas que yo más he disfrutado fue hacer cafés. Y yo estaba en otro momento de mi vida, Andrés, y muy juicioso, él se dio cuenta que él no quería emplearse para nadie. Él hizo la práctica y con eso tuvo. Él dijo, yo no quiero tener jefes, en fin, yo quiero emprender, yo quiero montar un negocio. Y este man llega y se presenta a una convocatoria nacional del SENA que se llama Fondo Emprender. No sé si la han escuchado mencionar, pero es de los instrumentos, inclusive 20 años después, es de los instrumentos más importantes que hay en emprendimiento en este país. ¿Y por qué es tan importante? Primero porque es de los pocos, si no el único, donde uno como persona natural se puede presentar, ¿cierto? La mayoría de las convocatorias donde dan recursos es para empresas o para fundaciones, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, pero muy difícil que uno como persona natural se pueda presentar para arrancar un negocio. Y uno en Fondo Emprender, no sé más o menos en cuánto está ahora, pero más o menos uno puede pedir quizás hasta 150 millones de pesos como capital semilla para arrancar una idea de negocio. Yo las invito y los invito a que quienes quieran montar una empresa le peguen una mirada a las convocatorias de Fondo Emprender, ¿cierto?
Tiene sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas. Podemos hablar de pronto más adelante, si hay tiempo para las preguntas de eso. Pero básicamente, para resumir la historia, mi socio se presenta, él me llama, yo estoy en Londres, yo estaba, como les decía, pues en otro cuento, estaba como entusado, estaba dejando una novia en Londres y ya me iba a devolver, en fin. Y él me dice como, oiga, ¿usted quisiera montar una empresa conmigo? Y yo le dije, hágale. Pero yo no sabía a qué le estaba diciendo que sí. Yo regreso, me falta un semestre para terminar la carrera. Andrés me dice, no, tranquilo, que eso se demora el desembolso como 6 meses. Esas son de las cosas que a veces no son tan chéveres, como que a ti te dicen, ganaste, te dan la plata en 6 meses, hay que esperar, ¿cierto? Entonces él dijo, no, eso se demora 6 meses, esperemos, y esperamos. Y justo cuando terminé las materias, llegó el desembolso y montamos la empresa y arrancamos. Nosotros pedimos como 70 millones de pesos, 2010. Parte de esa plata, de esos 70 palos, nos gastamos 50 millones en un software de simulación, ¿cierto? Porque ese software era pues un software muy costoso, eso solo lo tenía Boeing, la NASA y nosotros, entonces eso era una maravilla. Entonces nosotros decíamos, las empresas no van a pagar por un software tan caro, pero pueden pagar por los servicios de simulación cuando lo requieran, ¿cierto? Entonces de pronto para quienes estudian ingeniería industrial, pues saben que uno pues lo que hace es como mirar que los procesos estén balanceados, ajustar esas líneas de producción. También puedes mirar temas de logística interna, logística externa e ir encontrando los cuellos de botella. Entonces si una empresa dice, quiero comprar una máquina que vale $3 millones y va a optimizar este proceso o este paso dentro de un proceso, una simulación te permite saber pues, si realmente esa maquinaria tendría el impacto que esperas, ¿cierto? Puede ser que tú pongas una máquina súper productiva y hagas una tarea muy eficiente, pero después haya un cuello de botella más adelante y al final la productividad sigue siendo la misma o haya mejorado muy poco y te gastaste $3 millones, ¿sí? Entonces, eso era un poco lo que nosotros queríamos hacer y lo que queríamos ayudar a las empresas. Sin embargo, ese negocio no salió bien. Pasaron 11 meses y no habíamos vendido un peso. Nosotros estábamos vendiendo consultoría y siento yo que uno de los grandes errores que cometimos en ese momento fue que cuando uno va a vender consultoría, normalmente lo que está vendiendo es experiencia, ¿cierto? Uno está vendiendo millas de vuelo, uno está vendiendo canas, uno está vendiendo lo que ya vivió. Y nosotros éramos 2 pelados que realmente pues el diploma todavía la tinta se estaba escurriendo, éramos 2 niños con un software y eso seguramente al mercado le daba muchísimo miedo. Voy a decir una cosa ahí, yo siento que eso puede estar cambiando ahora, porque cuando hablamos por ejemplo de temas de inteligencia artificial, es muy común ver gente muy joven asesorando empresas, ¿cierto? Entonces eso ha venido cambiando y eso es muy positivo, sobre todo positivo para su generación, o por lo menos para las personas que acá están sabiendo utilizar esas herramientas y van a sacar el mayor provecho de ellas. Dicho eso, empezamos a pivotear como nos toca a todos, hasta que fuimos encontrando el nicho más hacia el mundo de la innovación y posteriormente hacia el mundo del emprendimiento. Yo tomé una decisión personal de vida de venirme a vivir a Bogotá. Yo no quería seguir viviendo en Manizales, yo amo Manizales, pero pues sentía por un momento que quería como explorar otras cosas y tengo una vida, digamos, profesional acá, alejada de la empresa por unos 5 años. Yo trabajé en la ANDI Bogotá, encargado de los temas de emprendimiento, pues también obviamente muchos temas de ciudad, luego fui asesor de innovación y emprendimiento para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tuve la oportunidad de ser negociador en la mesa de innovación de la Alianza del Pacífico, era el negociador más joven de los 4 países. Yo no sé si eso es bueno, yo no sé si eso fue una irresponsabilidad, pero bueno, fue una experiencia muy bacana para mí. Pude conocer qué estaba pasando en emprendimiento en otros países y empecé a conocer Colombia, que esto va a ser muy importante dentro de mi historia porque es una obsesión que fue creciendo conmigo sin darme cuenta sobre cómo podía ayudar a más emprendedores y emprendedoras a que pudieran crecer independientemente del lugar en el que se encuentren. Voy a saltarme un poco, pero en el 2018 yo cumplía 31 años y ese año, cuando cumplí 31, visité el departamento 32 de Colombia que me faltaba por visitar, que era Baupés. Cuando hablo de visitar me refiero de ir y trabajar, ¿cierto?
Yo he tenido la fortuna de, muy joven, a los un poquito más de 30 años, de haber podido conocer los 32 departamentos de Colombia trabajando con empresas. Yo sé lo que es ayudarle a un emprendimiento en Bogotá para que levante plata o abra oficinas en México o en Estados Unidos o en España. Pero también he trabajado con una emprendedora en Puerto Nariño, Amazonas, que tiene un biohotel y quiere aumentar el número de turistas sin ir en detrimento del medio ambiente y sin ir en detrimento de los pueblos indígenas que habitan el trapecio amazónico. Y en eso es en lo que hemos venido trabajando nosotros como equipo durante estos años, en entender, y esto yo sé que La Salle lo tiene muy interiorizado, y ahorita me estaban comentando sobre unos proyectos muy interesantes que hicieron con unas asociaciones agricultoras del Líbano, Tolima, y es entender la realidad que estas personas tienen y que los entornos no es lo mismo. ¿Ustedes creen que emprender en Quibdó es igual de fácil que emprender en Medellín? Claramente no, es supremamente diferente, hay realidades muy distintas, e inclusive dentro de una misma ciudad como Bogotá nos vamos dando cuenta cómo desde distintas localidades los retos van siendo diferentes. Por eso yo, unos años antes, intuía que todo lo que yo había aprendido desde la ingeniería industrial, que agradezco mucho, que además, no sé quiénes acá están estudiando ingeniería industrial, pero uno se tiene que aguantar 5 años de que uno le diga, usted no es ingeniero, usted no es ingeniero de verdad, los ingenieros de verdad somos otros, en fin. Entonces, mientras uno se aguanta todo eso, que puede ser verdad, yo ya hace rato hice las paces con eso, yo agradezco mucho a la ingeniería industrial que me dio la posibilidad de ver muchas cosas, ¿cierto? Y el haber podido ver muchas cosas me permitió hacer lo que hago. Pero también veo como otros amigos míos están en otras cosas muy distintas. Yo tengo amigos que se dedicaron a la ingeniería financiera y trabajan en Bancolombia, otros son directores comerciales de empresas de consumo masivo, otros están metidos en planta 100% dura y pura como jefes de planeación. Otros emprendimos, otros se fueron por el mundo de la calidad, otros se fueron por el mundo de la responsabilidad social empresarial. Entonces agradezco mucho como que a esa carrera que me haya dado la oportunidad de ir viendo muchas cosas para que un joven que en su momento era muy indeciso como yo pudiera ir viendo más cosas de la vida y del mundo y al final decidir un poco qué quería hacer yo y en dónde quería yo enfocar mis esfuerzos. Entonces, más o menos en el 2015, cuando estaban en una ola de emprendimiento muy fuerte acá en Colombia, yo ya me había entrenado por quizás las personas que más sabían de emprendimiento en el mundo. Algunos de ustedes conocen el modelo de negocio Canvas, uno que son como 9 cajoncitos para entender. A mí me entrenó Alexander Osterwalder un puente acá en Colombia, bueno, y a varios colombianos, realmente eso fuimos, no sé, por ahí 200 personas las que pudimos haber pasado por él en 1 año, 2 años, sobre cómo desarrollar ese tipo de modelos de negocios. Y Bob Dorf, que es uno de los mentores de Alex Osterwalder, también me pudo entrenar en muchas de esas habilidades. Entonces yo dije, bueno, yo me voy a ir a hacer una maestría por fuera, pero a raíz de otra oportunidad laboral que tuve, yo dije, no, yo me quiero quedar. Y estábamos en un proceso proceso de paz, de conversaciones, de diálogos con la guerrilla, de las FARC, etcétera. Y yo sentía que todo lo que yo había aprendido y que todo lo que yo sabía, digamos, de negocios, le faltaba mucho conocimiento y contexto cultural. Y también sentía que si estábamos entrando en un capítulo menos bélico en este país, iba a ser muy importante que desde muchas de estas regiones la gente tuviera la oportunidad de emprender. Porque si las oportunidades de la ilegalidad siguen estando en muchos de estos departamentos, y no hay una oferta que le ayude a las personas a que monten sus negocios, a que crezcan, a que se formalicen, va a ser muy difícil que esas opciones de la ilegalidad no sigan atrayendo gente, que tristemente sabemos que es un poco lo que terminó pasando años después. Pero yo intuía que parte de ese reto que nosotros tenemos consiste justamente en ayudar a que más personas, independientemente del lugar donde se encuentren, independientemente de su nivel de educación, independientemente de su grupo étnico, de su género, de la región, de la industria en la que estén, pueden montar un negocio si tienen los recursos, el conocimiento y el apoyo necesario. Y en eso es en lo que nosotros estamos trabajando fuertemente dentro de Pantera Makers. Ahorita somos casi 30 personas, hemos operado los programas de emprendimiento más importantes del país. Por 6 años operamos apps.co, que es un programa de emprendimiento
de Mintic, ahora tiene otro nombre. Mi empresa corre en la aceleradora del grupo Bancolombia, que se llama Encampo. Es una aceleradora, ojo con esto, Bancolombia es el banco más grande del país y su aceleradora de negocios está enfocada en temas de ruralidad. Están obsesionados por cómo las nuevas generaciones empresariales solucionan y cierran las brechas que hay en el campo colombiano. Entonces no es solamente que apoyen agronegocios, también apoyan cualquier solución que mejore la vida en el campo. Si usted tiene una fintech, es decir, una empresa financiera que soluciona el acceso de crédito para pequeños cultivadores, eso le interesa a la aceleradora en campo. Si usted tiene un emprendimiento que puede ser más de educación, que ayuda a que las personas puedan recibir formación y certificarse de alguna manera para mejorar sus habilidades en el campo, eso le ayuda, eso le interesa a la aceleradora en campo. Entonces sabemos que al final del día, por más de que sigan creciendo estas urbes, por más de que siga creciendo Bogotá, que parece no tener fin, por más de que sigamos concentrándonos en ciudades como Medellín, como Cali, como Barranquilla, sabemos que uno de nuestros grandes diferenciales como país es el campo. Y sabemos que si nosotros pudiéramos mejorar la productividad en el campo, podríamos competir en el resto del mundo en temas de alimentos. Hay un dato muy triste en Colombia y es que la productividad de un campesino colombiano es el 20% de la productividad de un campesino norteamericano, de un campesino de Estados Unidos. Es decir, que un campesino de Estados Unidos hace en un día lo que hacen 5 campesinos colombianos. ¿Ustedes creen que eso pasa porque el campesino gringo madruga más que el colombiano? ¿Por qué pasa? Alguien por ahí dijo, por tecnología. Tienen más herramientas, son más productivos, ¿cierto? Entonces, al tener mejor y más tecnología, pues rinden más. Y seguramente hasta trabajan menos horas que un campesino colombiano. Entonces, en eso son las cosas en las que nosotros tenemos que apostarle y donde nosotros creemos que podemos cambiar. También lanzamos una aceleradora de bionegocios para la Amazonía colombiana. La primera aceleradora de bionegocios en la Amazonía colombiana lo lanzamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BIDLAB, y vamos a correr un programa durante 3 años en los 6 departamentos: Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía y Vaupés, para poder sacar más y mejores productos, bioproductos, que fortalezcan la bioeconomía, que ayuden a que esta región pueda crecer y tener un mejor tejido empresarial, nuevamente sin ir en detrimento de las culturas que habitan esta región y del medio ambiente. No sé si ustedes sabían, pero el Vaupés es el departamento mejor conservado de todo el bioma amazónico. Es la zona mejor conservada. Coja la Amazonía brasilera, la boliviana, la venezolana, la de Guyana, Perú, Ecuador, Colombia, y la zona mejor protegida y mejor cuidada es el departamento del Vaupés. No lo sabemos, poco lo visitamos, a veces no sabemos dónde queda, ¿cierto? Y ahí hay una gran capacidad de soluciones y recursos que pueden ir para el resto del mundo, protegiendo ese delicado ecosistema frágil y diverso que existe allá. Entonces, un poco, digamos, eso es lo que nosotros hacemos como constantemente. Vamos a hablar un poquito más sobre como el tema de la charla de cuáles son como esas habilidades que yo considero o invitaría a que todo ingeniero o toda ingeniera pueda llegar a tener, entendiendo que al final pues uno en ingeniería, si algo tiene que hacer es desarrollar y fortalecer el pensamiento lógico. Uno muchas veces subestima muchas materias que ve en el pregrado, porque uno dice, venga, ¿yo cuándo voy a utilizar el álgebra lineal? Nunca en la vida voy a utilizar lo que vi en cálculo 4. Es altamente probable que no lo vayas a utilizar en una solución práctica, en una solución puntual. Pero para lo que sí te está sirviendo toda esa formación es para que desarrolles un pensamiento lógico que te va a permitir a ti solucionar problemas como no lo pueden hacer otros profesionales. Y eso es muy potente, eso es muy importante, y eso no hay que echarlo en saco roto. Dicho eso, yo sí creo que los ingenieros y las ingenieras sí tenemos que desarrollar muchas otras habilidades que quizás subestimamos mucho con el tiempo, ¿cierto?
muchas habilidades blandas o habilidades socioemocionales, como llaman, o habilidades para la vida, también he escuchado que las llaman, para que, digamos, como que podamos ir integrando ese doble trabajo de lo que es ser ingeniero en el siglo XXI. Entonces, resulta que hay una situación que no solamente está pasando en Colombia, está pasando en todo el mundo, pero yo voy a hablar por Colombia porque es el país que me importa. Y porque seguramente ustedes están en la mitad, yo creo que mi generación y la de ustedes está como en la mitad de ese limbo, de esa transición, de tener la posibilidad de llegar al 2050, seguramente muchos de acá estaremos en el 2050, y vamos a haber conocido por primera vez una Colombia más vieja que joven, ¿sí? Esto no es ningún secreto, sabemos que las tasas de natalidad están bajando en todo el mundo, en la mayoría del mundo. Los jóvenes, las personas están decidiendo o no tener hijos o tener pocos hijos, un hijo, etcétera. Más o menos se necesita en una sociedad para que se mantenga la población como entre 1.9 y 2.1 hijos por familia, o sea, 2, ¿cierto? Entonces, cada vez que una pareja decide tener menos de 2 hijos, es altamente probable que esa población se vaya envejeciendo más y que eventualmente inclusive vayamos disminuyendo en el número de personas que estamos acá. Eso es un problema complicadísimo, por ejemplo, para mi generación en cuanto al tema pensional, ¿sí? Eso es algo que se ha discutido durante los últimos años muy fuertemente. Yo sé que a ustedes poco les importa el tema de la pensión. Yo creo que en el pregrado nunca le gasté 5 minutos a pensar o a entender cómo funciona el sistema pensional, pero a mí sí me importa, sobre todo porque es que ustedes van a tener que pagar mi pensión por un ratico, entonces yo sí quiero que a ustedes les vaya bien y generen ingresos. Entonces, vamos a ver una Colombia vieja. Eso es inevitable, es una tendencia inevitable. Vamos a poder conocer una Colombia más vieja que joven. Vamos a conocer una Colombia donde los jóvenes no quieren tener hijos, ¿sí? Me imagino que muchos de ustedes acá de pronto han decidido o no quisieran tener hijos o no se ven teniendo hijos. Igual están muy jóvenes y seguramente muchas veces uno puede cambiar de opinión con el tiempo, pero lo más probable es que muchos de ustedes al final de la vida, pues digamos reproductiva, decidan simplemente no tener hijos. ¿Listo? Pero hay algo mucho más grave, y esto sí me parece una tragedia, que esto sí es algo más colombiano, de pronto también le aplica a unos cuantos países de la región. No solamente somos un país que envejece, que los jóvenes no quieren tener hijos, sino que también somos un país donde los jóvenes no quieren vivir. Estamos viviendo en un país donde los jóvenes manifiestan en las últimas encuestas que pues preferirían irse a buscar oportunidades en otros países del mundo, ¿sí? Y si la gente más talentosa de Colombia, la gente más preparada de Colombia, se va de Colombia, ¿qué le va a pasar a este país? Ahora, no es que uno se tenga que quedar haciendo patria ni nada, pues si lo quiere hacer buenísimo, pero nadie está obligado a quedarse. Si su plan y su sueño siempre ha sido irse a vivir a Europa o a Estados Unidos o a Brasil o a China, ¿por qué no? Pues adelante con su proyecto de vida, ¿cierto? Afortunadamente somos un país libre. Quizás lo que nos ha permitido el trabajo remoto y la inteligencia artificial es que seguramente muchos de ustedes no van a tener que irse para tener salarios competitivos inclusive en otros países. Muchos amigos míos, desarrolladores y programadores, ganan en dólares viviendo en Colombia, y ganan en dólares a sueldos de San Francisco, a sueldos de los hubs de desarrollo de inteligencia artificial más grandes del mundo, donde no hay que ser junior, donde cargos por encima de un junior, ¿cierto? De una persona que ya tenga 3, 4 años de experiencia puede estar aspirando a salarios entre $6,000, $8,000. No sería descabellado que puedan aspirar a salarios de $10,000. Eso es más de lo que ganan el 95% de los gerentes generales de Colombia, ¿cierto? Entonces, ahí hay unas oportunidades muy grandes que tenemos que ir a afrontar. Miren esto que está pasando con la inteligencia artificial, que esto es un reto bien fuerte. Ahorita la semana pasada estuve en el lanzamiento de la estrategia de Fundación Corona. Fundación Corona trabaja mucho los temas de juventud, y
claramente hay una gran preocupación sobre el tema de empleabilidad de los jóvenes, sobre el tema del desarrollo de las habilidades, que intuyo que es un poco la razón por la que también desde la universidad pues me invitaron a echar aquí rulo con ustedes un rato. Pero resulta que la inteligencia artificial, si algo está haciendo, no es que únicamente esté acabando con unas profesiones específicas, ¿cierto? Voy a decir una, ojalá no haya muchas personas acá, pero bueno, igual no estoy diciendo una falacia. Los traductores, ¿cierto? ¿Qué futuro tiene un traductor o una traductora en los próximos 5 o 10 años en el mundo? Muy poco, ¿cierto? Estamos a nada de poder conversar. Yo me podría sentar a conversar con una persona de Japón y yo hablarle en español y que una IA inclusive module mis labios y le hable en japonés casi que en tiempo real a esa persona, y que esa persona me hable en japonés y que la IA le module los labios y me hable en español para que yo sintiera que esa persona casi que me está enseñando español. La gente no va a querer aprender idiomas en el futuro. Eso me parece triste, porque uno no aprende idiomas únicamente por el tema laboral, uno aprende idiomas también por conocer otra cultura. Pero bueno, pues nada, es lo que hay y es hacia donde vamos. Entonces sí, hay unas profesiones muy puntuales que seguramente la van a pasar más mal que otras, pero el gran reto, por lo menos como está configurado hoy el tejido empresarial, es que la IA se está volviendo muy buena en reemplazar los cargos juniors de todas las industrias, ¿sí? De todas las industrias. Entonces, ¿yo para qué quiero un practicante si un agente de inteligencia artificial lo va a hacer mejor? Puede trabajar el sábado y el domingo en la noche, no le tengo que pagar dominicales, ni horas nocturnas, no me va a demandar, ¿cierto? Así como ustedes son una generación que puede ser muy bendecida por las grandes oportunidades que se les van a abrir, ese es el reto que ustedes tienen. Ustedes no pueden pretender salir al mercado laboral a hacer lo que hice yo en la práctica. Ustedes saben, yo qué hice en la práctica. Yo hice la práctica en la Federación Nacional de Cafeteros y me pusieron a investigar países, mercados. Ellos habían hecho una ampliación de la planta de café liofilizado en Chinchiná. Yo trabajaba en Chinchiná, Caldas, eso queda, para quienes no conocen, a 20 minutos de Manizales. Y yo todos los días me sentaba y tenía como 3 trabajos. Uno, investigar países. Entonces yo tenía que hacer unos reportes, este es el país, esta es la gente que habita, esta es la moneda, este es el consumo de café, bueno, un montón de cosas de ese estilo. Eso lo hace ChatGPT hoy en día. Yo le meto ChatGPT Thinking y digamos que revisando bases muy profundo, digamos que máximo me demoro 3 días haciendo lo que yo hice en un semestre. Otra cosa que yo hacía era un tema de inventarios, de productos que tenían ahí para todas las actividades que ellos hacían. Esa vaina también lo puede hacer una inteligencia artificial súper fácil. Entonces, el trabajo de práctica y los primeros trabajos que hizo mi generación no los van a hacer ustedes, ¿ok? Porque ustedes no van a poder pretender competir con una inteligencia artificial cuando se trata de tareas que son altamente repetitivas y altamente operativas. Esa carrera ya se perdió, esa pelea ya la perdimos, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos de ustedes? Lo que seguramente sí va a pasar. Bueno, entonces sí, es decir, el trabajo que hacen los jóvenes para ingresar al mercado laboral. Entonces, imagínense, estamos formando un montón de gente en todas las universidades que se va a chocar con una horda de agentes de inteligencia artificial, y es probable, y no se extrañen las universidades si no cambian la manera en la que forman, porque la charla también es para la universidad, no solamente para los estudiantes. Entonces, no se extrañen si en los próximos 2 o 3 años ustedes empiezan a ver que hay una baja en las solicitudes de prácticas, es porque no estamos preparando a los jóvenes para esto. Por más de que la inteligencia artificial sea una realidad, mi generación y de mi generación para arriba, igual hay una resistencia a esto. A las personas mayores todavía les está costando entender y utilizar las inteligencias artificiales generativas, en fin. Lo utilizan como un Google mejorado para preguntar cosas, ¿cierto?
pero de pronto no se están pensando en cómo pueden desarrollar nuevas aplicaciones, nuevos agentes, cómo pueden prototipar un producto y testearlo en el mercado súper rápido. Todo, por ejemplo, lo que yo enseñaba, lo que mi empresa enseñaba hace 5 años en un bootcamp, en una hackathon, para prototipar, que salen todos con carteleras, con bombas. Hoy en día usted coge Lovable y sale, y puede sacar un producto que inclusive puede testear de manera mucho más rápida en 4 horas y media, en 8 horas. Eso es, digamos, y eso es un reto para mí, porque si yo no hago eso, pues entonces también mi empresa va a cerrar. Entonces, la gran ventaja que tienen ustedes es que ustedes pueden ser ese eslabón que entiende el lenguaje de las inteligencias artificiales, de la inteligencia artificial generativa, el potencial del uso, y las personas y los seres humanos que trabajan en esas empresas que quieren sacar grandes proyectos con nueva tecnología y no saben cómo. Sino que, como todo el mundo habla de inteligencia artificial, entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Que todos los gerentes están diciendo, hay que hacer algo en inteligencia artificial, muéstrame un proyecto de inteligencia artificial, ¿dónde está la inteligencia artificial? Y el mismo gerente ni siquiera es capaz de pagar ChatGPT Pro, ¿cierto? Entonces, esa es la gran ventaja que van a tener ustedes, porque esos grandes proyectos de inteligencia artificial, honestamente, dudo que vayan a venir. Hablo masivamente de mi generación y de las generaciones que son mayores a la mía. Son ustedes los que pueden ayudar en ese tipo de cosas. Ahora, no es solo inteligencia artificial, hay cosas muy bacanas que están pasando, hay cosas en robótica muy interesantes, hay muchos temas de ingeniería de precisión en la agricultura que vale la pena seguir explorando, que seguramente también van a utilizar inteligencias artificiales como parte del modelaje y del sistema, seguramente, pero tampoco pues digamos que esto solamente se soluciona con eso, pero sí es un reto muy grande que está ahí y que tenemos que intentar desarrollar. Anoche me mandaron esto. Yo dije como, ni que supieran que tenía que dar una charla en la Salle para hablar de este tema. En La República, salió ayer en la mañana. No sé qué también pueden ver y no sé qué tan fácil sea poderles compartir la presentación, si se puede, Julio, con toda confianza. Pero en La República salió ayer cuáles consideraban los empresarios colombianos que eran las habilidades básicas más importantes que necesitan para los empleados hoy en día. Ese es el eje X 2025. ¿Y cuáles son las habilidades que creen que van a necesitar o que van a ser más importantes para el 2030? Es decir, para cuando ustedes, todos los que están acá, ya hagan parte del mercado laboral. ¿Qué tenemos? Tenemos, digamos, 4 cuadrantes, ¿cierto? Se habla como habilidades básicas, aquellas que son relevantes para los empresarios en el 2025 y que creen que seguirán siendo relevantes en el 2030, ¿cierto? Es decir, lo que está en el cuadrante superior derecho es importante hoy y va a ser importante en 5 años. ¿Listo? ¿Qué tenemos ahí? Inteligencia artificial y Big Data, alfabetización tecnológica, pensamiento creativo, resiliencia, flexibilidad y habilidad, pensamiento analítico, importantísimo, gran ventaja angular de los ingenieros, liderazgo, influencia social, curiosidad y aprendizaje permanente, gestión del talento y pensamiento sistémico. ¿Ok? ¿Cuáles son aquellas habilidades emergentes? ¿Qué es una habilidad emergente? Una habilidad que seguramente hoy en día en el mercado no es tan importante, pero en 5 años sí lo va a ser. Son las que están en el cuadrante superior izquierdo. Esto es una encuesta que le hicieron a los empresarios, es una encuesta también de percepción. Dicen ellos, redes y ciberseguridad. Yo diría, para mí es una habilidad básica. Si usted hoy en día no le está metiendo a ciberseguridad, mejor dicho, la va a pasar muy mal. Las empresas, inclusive las que mayor valoración están teniendo, están en temas de ciberseguridad. Uno de mis grandes amigos, miembro de la junta asesora de mi empresa, ya vendió su primera empresa de ciberseguridad por $15 millones, está muy cerquita de vender la segunda. Y acá no nos damos cuenta de lo importante que es este tema, ¿cierto? En esta abundancia de datos donde tantas empresas tienen datos sensibles nuestros, el tema de ciberseguridad ya es importante.
¿cierto? Lo que pasa es que nosotros todavía utilizamos la misma contraseña para todas nuestras cuentas. Y eso es tenaz. Y yo lo digo medio con ironía, pero medio con verdad. A mí me pegaron una hackeada el año pasado, que yo de eso puedo hacer una charla también. Pero ustedes no se imaginan. Yo perdí mi correo de Gmail, el personal lo perdí para siempre. Porque al haber perdido el celular, entonces claro, no me sé entonces el ladrón lo que dijo fue, pues no me sé la contraseña, mándeme un código al número, y pues como tenía el celular también, ya perdí Instagram. Si me encuentran en Instagram se van a dar cuenta que mi cuenta de Instagram no se mueve hace más de un año. Entonces pues por favor no me sigan ahí, no me saluden por ahí, si les responden, duden. Y perdí muchas otras cuentas que pude ir recuperando. Recuperé LinkedIn, recuperé hasta Uber, me lo hackearon. No pude recuperar Rappi. Rappi tiene un problema en la arquitectura del software, y es que la base de todo es el correo electrónico. Uno en Rappi puede cambiar todo menos el correo electrónico. No se puede. ¿Por qué? Porque cuando desarrollaron la aplicación en el 2015, dejaron el correo instalado como la matriz de todo, como el corazón de todo, y a medida que ya fue creciendo a cientos de miles de usuarios, hacer ese cambio de arquitectura es muy difícil. Y como ellos tienen otros retos más importantes, alcanzar punto de equilibrio, etcétera, pues no van a hacer esa inversión tan grande en modificar algo que parece que no importa, pues, porque ¿quién va a ser tan bruto para perder el correo personal para toda la vida, ¿cierto? Entonces, redes de ciberseguridad yo creo que es un tema súper importante, sobre todo por ejemplo a la gente también que le gusta el mundo cripto y todo eso. Es un tema muy, muy importante. Gestión ambiental, que también para mí es un tema que yo diría es relevante hoy en día, y sé que para las generaciones como las de ustedes el tema medioambiental es mucho más importante que para ninguna otra generación en la historia de la humanidad. Diseño y experiencia de usuario. Ya luego tenemos unas habilidades que se llaman habilidades estables, es decir, habilidades que son importantes ahora pero que van a ir perdiendo relevancia con el paso de los años. Eso está en el cuadrante inferior derecho. De hecho no hay casi muchas por acá, casi todas, si ustedes miran cómo es la distribución de estos puntos, no hay nada que esté como concentrado ni en esta punta de que sea muy importante ahora pero no va a ser importante en el futuro, ni en esta que será muy importante en el futuro pero que todavía no la tenemos mapeada. Y las habilidades fuera de foco son aquellas habilidades que los empresarios manifiestan que no son importantes ahora ni serán importantes en 5 años. Entonces por eso las llaman fuera de foco, porque parece que el mercado laboral no le importa ahora e intuye que no le va a importar en 5 años. Peguémosle una mirada a eso a ver si de pronto alguno de nosotros está de pronto en algo que de pronto no va a ser como, que no está siendo como visto tan relevante. Ahora, los empresarios se pueden equivocar y duro. Yo trabajo con empresarios todo el tiempo y ser empresario no es otra cosa que estarse equivocando todo el tiempo, por no mencionar otra palabra. Destreza manual, residencia y precisión, lectura, escritura y matemáticas, fiabilidad y atención, procesamiento sensorial, ciudadanía global, programación, multilingüismo, enseñanza y mentoría, marketing y medios de comunicación. Por ejemplo, los publicistas también han visto un reto muy grande con el tema de inteligencia artificial, y seguramente desde el marketing pues también muchos comunicadores sociales. Pues hoy en día cualquiera puede hacer una parrilla de contenido, ¿cierto? Entonces pues uno ya ustedes como se dan cuenta, toda esta presentación la hice con Gamma, ¿cierto? Entonces uno tiene Gamma, o sea, es que uno con entre 5 y 10 herramientas hay muchas actividades que se pueden empezar a hacer, digamos, como de manera autónoma. Ahora, sí me parece un error dejarle todo a la tecnología o dejarle todo a la inteligencia artificial, sobre todo cuando yo estoy comunicando. Porque es que si todo el mundo le va a meter el mismo prompt a la inteligencia artificial, pues al final todos vamos a ser exactamente iguales. Entonces esa connotación diferente, pues sí se la tiene que dar un pensamiento humano. Entonces, yo qué intuyo, yo qué siento, que no es que muchas de estas carreras que estamos, como las que hemos hablado, publicidad,
contaduría, contabilidad, etcétera. No es que esas carreras vayan a desaparecer por completo, sino que hay que ser muy genio para seguir siendo relevante en el futuro en una de estas carreras, ¿cierto? Entonces, eso es un poco el mapa, mis queridas y queridos compañeros, de lo que nos espera en los próximos años y de lo que les espera, digamos, también a ustedes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo obvio, entrenarnos muy fuerte en este tipo de herramientas, ¿cierto? Esto toca hacerlo, esto no es para generar ningún tipo de diferencial, sino para estar ahí, para seguir siendo competitivo en el mercado laboral uno mismo. Entonces, lo obvio es seguirnos entrenando en este tipo de herramientas, porque pues esto llegó para quedarse, ¿cierto? Lo que no es tan obvio, bueno, y una frase de Yogi Berra que me gusta, y es que dice, con ironía obviamente, ¿no? El futuro ya no es lo que solía ser. Ya no lo podemos predecir como antes. Antes las empresas la tenían muy fácil. Yo siento que desde la pandemia estamos viviendo cambio tras cambio de una forma muy veloz, y por eso también todo lo que nosotros desarrollamos hoy en día ya no aguanta tanto tiempo. Las empresas antes hacían planeaciones estratégicas de 5 años. Imagínate tú haber hecho la planeación estratégica de 5 años en el 2019. ¿Sí? Planeación estratégica 2019-2024, no, estás muerto. En el 2024 no llegas al 2024. Se te atravesó una pandemia y ChatGPT en la mitad, estás frito, ¿cierto? Entonces ya inclusive esos ejercicios de planeación estratégica toca hacerlos más cortos, más flexibles, ¿cierto? Que si yo voy a empezar a experimentar muchas cosas muy rápido, pues entonces que la estrategia también tenga esa capacidad de maleabilidad para yo no perder el norte de lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué cosas no son tan obvias? Nunca dejar de estudiar, nunca dejar de aprender, ¿sí? Esto creo que nos aplica para todas las personas que estamos vivas en el planeta hoy en día. Quizás, por ejemplo, mis papás se pensionaron ya hace mucho tiempo. Ellos como que la tenían un poquito más fácil, ¿no? Estudiaban una cosa y ya estaba, y de eso podían vivir 20, 25 años. Iban y hacían un curso de actualización y no sé qué vaina, cuando mucho y ya. De hecho, dedicaron están dedicando su vida ya como pensionados para cultivar hobbies. Entonces, mi papá se la pasa tomando fotos a la Vía Láctea y va a La Guajira, y ahorita llegó del Salar de Uyuni y de Atacama, y mi mamá también está metidísima en la fotografía. Manejan herramientas de inteligencia artificial con mucha destreza, sobre todo lo que tiene que ver con fotografía, inclusive mucho mejor que yo. Bueno, bacano eso, pero estas generaciones no tenían que estar actualizándose todo el tiempo. Para nosotros es inevitable dejar de estudiar. O sea, si usted cree que cuando se gradúe y acá esté con la toga, todo bonito, acá en la foto, si usted cree que ahí terminó, perdió, ¿sí? Usted simplemente va a tener que seguir estudiando y aprendiendo. Educación formal, no formal, hobby, lo que sea, pero tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir aprendiendo, porque si no el riesgo de quedarnos atrás es bastante grande y sobre todo bastante probable. Entender que nosotros construimos para las personas, y aquí es donde yo siento que viene un componente humano muy fuerte, porque me he concentrado mucho en hablar de tecnología, pero yo, por ejemplo, que le ayudo a emprendedores a crecer empresas, ¿ustedes saben cuál es la principal razón por la que las empresas, bueno, no sé si sabían, entre 8 y 9 de cada 10 empresas o emprendimientos cierran en los primeros 3 años, ¿sí? Y eso pasa en todo el mundo. Es decir, si acá 10 me dicen, oiga, quiero emprender, yo le digo, qué chévere, en 3 años que me contacte el que sigue con el emprendimiento, y los otros 9 pues podemos ser amigos, hacer otras cosas, pero seguramente su emprendimiento no va a funcionar, ¿cierto? Pero eso pasa en todo el mundo, ¿cierto? Y eso no está del todo mal, porque no todo el mundo debería emprender, que también es algo como que a veces escuchamos como emprenda, ¿no? Es súper importante tener buenos equipos, buenos empleados, pagarles bien, ¿cierto? Que esos primeros empleados son claves en el crecimiento de cualquier emprendimiento. A lo que quería ir yo es que, bueno, les estaba preguntando, no sé si saben cuál es la principal razón por la que las empresas fracasan en el mundo. ¿Cómo? Financiación. Yo siento que la financiación es como lo que uno termina viendo, pero hay como una causa, ¿cierto? Siempre previa a tener ya un problema financiero.
¿El mercado? ¿Flujo de caja? ¿Tú qué dijiste? ¿Cómo no creer en tu producto o que el mercado no crea? ¿O las dos cosas? Pueden ser ambas, ¿cierto? Porque no hay nada más horroroso para el mercado que algo nuevo. Siempre todos creemos que queremos lo nuevo. Mentira, carreta. A nosotros nos asusta lo nuevo. Nosotros vamos por lo nuevo cuando otro ya lo usó. ¿Sí? Por lo menos la mayoría del mercado funciona así. Por eso, no sé si han visto esta curva, digamos, de cómo se divide el mercado, donde están lo que se llaman los pioneros o los early adopters, que son las personas que sí les gusta comprar las cosas recién salen, pero luego está la mayoría, y se llaman los seguidores. Y los seguidores somos las personas que vamos y compramos un producto cuando otros ya lo han usado. Y luego están los rezagados, que son los que se niegan a comprar las cosas nuevas. Y acá en los early adopters está el 5% del mercado. Y acá estamos más o menos como el 80%, y en los rezagados está como el 15% restante, el 10% restante. La principal razón por la que las empresas fracasan en el mundo es porque construyen productos que al mercado no le interesan. Entonces, claro, usted está preocupado por el código, usted está preocupado por la tecnología, usted está preocupado por hacer las integraciones y montar su agente de inteligencia artificial como lo quería montar, la página divina, lo que sea. Se le olvidó que su producto lo van a usar personas. Esa sensibilidad y esa capilaridad de entender que usted cuando construye un producto le quiere solucionar un problema a un ser humano de carne y hueso como usted, y que debería preocuparse por conocer a esa persona, por entender cuáles son sus expectativas, cuáles son sus dolores, cuáles son sus miedos. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, es muy irónico porque muchas veces las ingenierías, las administraciones de empresas, estudios de mercados, nos preparan muchísimo para esto, pero realmente las habilidades de acá recaen muchas veces en las ciencias humanas, ¿cierto? ¿Cómo haces un estudio etnográfico? O por lo menos, ¿cuáles son las herramientas que nos trae el estudio etnográfico de la antropología? ¿Sabes hacer observación participante? ¿Sabes hacer observación no participante? ¿Sabes encuestar? ¿Sabes hacer entrevistas? ¿Sabes hacer focus groups? ¿Cierto? Ese tipo de herramientas son muy importantes para uno realmente saber qué es lo que el mercado quiere. Entonces esa es la principal razón por la cual las empresas quiebran. Entonces no dejemos de pensar y siempre tengámoslo muy presente, y a nosotros como ingenieros a veces nos cuesta más, y es que sea lo que sea que estamos desarrollando, al final va a haber un usuario, un ser humano que va a interactuar con esa solución, y su experiencia va a determinar si ese producto es exitoso o un fracaso. ¿Ok? Empatizar. Algo que nos hace mucha falta como colombianos, desafortunadamente, y es esa capacidad de ponernos en los zapatos de los demás y ponernos en los zapatos del otro. No es por nada, a mí me gusta mucho, digamos, como la visión y la filosofía de La Salle, porque siento que tiene, digamos, como esta gran voluntad de servicio. Y cuando uno tiene una voluntad de servicio genuina, realmente puede intentar, cuando se puede, ponerse en los zapatos de los demás. Algún día yo tuve una emprendedora que estaba en Caldono, Cauca, indígena. Ella es NASA y tenía una cervecería artesanal, vendía cerveza de coca, deliciosa. Y tuvimos un programa de aceleración con ella, y resulta que cada vez que nos reuníamos con ella, pues nos decía, no pude, me tocó cerrar la planta porque pues nos salimos a marchar, bloqueamos las vías, estamos haciendo una protesta y entonces no me llegaron los insumos. Me pasó tal esta otra cosa porque resulta que pusieron una bomba muy cerca, entonces nos estamos resguardando. Y al final del programa me dijo, voy a trasladar la planta para Popayán porque pues si no, desde acá va a ser muy difícil. Si yo la trato a ella como trato a cualquier otro emprendedor de por qué no está haciendo los experimentos, por qué no está avanzando, y no conozco el contexto real que la atraviesa a ella, que solo ella vive, ¿cierto? Y que yo no estoy viviendo, pues va a ser muy difícil poderle ayudar de verdad. Entonces, nunca dejemos de lado esta capacidad tan generosa que es ponernos en los zapatos de otras personas. Y
algo que yo sé que para ustedes puede ser mucho más, puede dar mucha más sensibilidad, es tener, digamos, esta alta conciencia medioambiental. ¿Okay? Yo siento que esta es una habilidad muy importante porque cada vez más los mercados van a juzgar los productos, por qué tanto contaminan, por cuál es su huella, por qué tanto mide la empresa, por qué tanto compensa la empresa, o cómo mitiga, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? Para que si está tomando o extrayendo un recurso natural que al final es del planeta y que no muchos de ellos son renovables, entonces que por lo menos haga acciones para que puedan compensar ese daño hecho. Las generaciones anteriores nunca se preguntaron esto, nunca se preocuparon por esto, y esto es una tarea que nosotros sí tenemos que resolver, ¿cierto? No hay más tiempo, no hay más espacio, esto es un tema realmente de urgencia climática, donde nosotros tenemos la responsabilidad de encontrar las soluciones que se necesitan para poder tener mercados que sean mucho más amigables en toda su cadena logística con el medio ambiente y también claramente con las personas. Eso les va a tocar a ustedes, eso me va a tocar a mí, y ese es un reto que ojalá como generaciones estemos a la altura de poderlo resolver. Otro tipo de habilidades que marcan la diferencia es la comunicación efectiva. No quiero entrar mucho en estereotipos, pero los ingenieros nos critican mucho que no sabemos hablar, ¿cierto? Nos critican mucho de que nos cuesta esa interacción, tenemos las ideas muy claras acá, pero después cuando las sacamos por acá por esta boca, como que no está el vocabulario, perdemos la confianza, etc. La comunicación efectiva, para mí, yo la defino como la mezcla de otras dos habilidades blandas, que son la comunicación asertiva, que es decir las cosas de manera asertiva y concreta, y la escucha activa, porque es que para poderse comunicar, pues hay también que saber escuchar. Y, de nuevo, sin querer entrar en estereotipos, pues a veces los ingenieros somos muy tercos, ¿cierto? Y entonces nos cuesta tener la paciencia de escuchar a la otra persona. Entonces lo máximo que le podemos decir es como respeto tu opinión equivocada, ¿cierto? Pero realmente tenemos que aprender a escuchar activamente a las otras personas, entender que las soluciones no solamente se me ocurren a mí, que si yo estoy resolviendo un problema que tiene una envergadura grande, no lo voy a resolver solo. Einstein tenía esa frase, la dije pésimo, pero era más o menos eso, decía, todos los problemas que vale la pena resolver, no los resuelve una sola persona, los tienen que resolver varias personas. Si tú estás resolviendo un problema que lo puedes resolver solo, ese problema es chiquito, ¿cierto? No vale la pena. Los problemas realmente importantes se resuelven con más personas. Liderazgo. No sé qué tantas cosas de liderazgo trabajamos nosotros dentro de la carrera. Yo voy a hablar por mi carrera, por mi pregrado, vi muy poco de esto. A uno lo enseñan como a ser jefe, a mandar, a ordenar, pero a uno no le enseñan a liderar, ¿sí? Andrés, mi socio, tiene una frase muy bacana sobre liderazgo. Él dice que liderar no es otra cosa que hacer que las personas que están alrededor de nosotros crezcan. No sé de quién es esta otra frase, pero a alguien la escuché hace muy poco que decía, liderar es formar un líder que formó otro líder. Entonces yo solo lideré si pude formar un líder que formó otro líder, ¿sí? Entonces al final todo este tema de liderazgo realmente está con hacer que las personas puedan crecer. Y el concepto de liderazgo yo siento que ha venido cambiando mucho. Como yo estudié ingeniería, yo no me preparé para nada de esto. A mí me ha tocado que hacer otro tipo de cursos. Yo hice el fellowship de Acumen de liderazgo, que es altamente apoyado por La Salle. De hecho, todos los encuentros que hicimos presenciales los hicimos en sedes distintas de La Salle, en Sasaima, en Río Negro, en fin. Y ahí aprendí. Yo no compro tanto este cuento de que todos podemos ser líderes, no, ¿cierto? No lo siento así, aunque nos intentaron hacer creer eso, yo nunca lo creí. Pero lo que yo sí creo es que cualquier persona puede ejercer acciones de liderazgo. Eso es diferente, ¿cierto? Que cuando llegue el momento, yo sepa cuándo debo liderar o cuándo más bien debo retirarme y seguir a otro, ¿sí? Porque yo decir, venga, no, en esto realmente yo no soy bueno, acá no están mis habilidades, pero ella sí es muy buena haciendo eso, escuchémosla a ella y sigamos, ¿cierto? Y permitir que otros ejerzan esas acciones de liderazgo, eso es
Eso es clave, es entender que yo no tengo que ser la figura siempre, yo no voy a meter todos los goles, ¿sí? Bueno, empatía, creo que me quedo 2 veces acá, ya estamos terminando. Y voy con estas últimas 3, que de hecho están muy en este cuadrante de derecho superior. Uno es la humildad, ¿cierto? Y la humildad es reconocer pues que no siempre yo voy a tener las mejores ideas, eso lo acabo de decir, pero ¿por qué es tan importante la humildad? La humildad es importante desde el punto de vista del negocio, es que cuando un gerente o una gerente sabe que cometió un error o reconoce un error a tiempo, la empresa tiene tiempo para enderezar el rumbo, ¿cierto? No es ese jefe que muere con la suya, que inclusive cuando sabe que está equivocado, insiste en que se haga lo que él diga. Como yo trabajo tanto con innovación y con empresas que buscamos que sean innovadoras, Jeff Bezos decía que la innovación y el fracaso son gemelos inseparables, ¿cierto? Son 2 caras de la misma moneda. Entonces, si usted quiere hacer algo innovador, pues se va a equivocar, ¿cierto? Entonces, cuando yo trabajo con empresas muy grandes que dicen, no, tenemos una cultura de innovación buenísima, yo lo primero que quiero saber es un poco qué tan humildes son los líderes para saber reconocer que a veces una gran idea surge del practicante o de la persona junior que yo no esperaba, ¿cierto? Porque cuando yo estoy testeando las mejores ideas, no importa la jerarquía en la empresa, sino que importa lo que diga el mercado y punto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los líderes que realmente tienen esa capacidad de escuchar y de tener la humildad de decir, oiga, sí, esto que hicimos no salió como queríamos, pero aprendimos A, B, C, D y por eso vamos a hacer esto otro? Ese es el tipo de liderazgos que yo creo que tienen que venir mucho de la mano de esto. Entonces necesitamos líderes más humildes. Y ahorita se utiliza mucho la palabra vulnerabilidad. Yo creo que necesitamos líderes más vulnerables. Ese rol del líder perfecto que quiere transmitir que nunca se equivoca, que quiere transmitir fuerza, poder de mando, etcétera, yo creo que está un poquito mandado a recoger. Yo creo que las personas están valorando mucho líderes más humanos que saben aceptar que se equivocan cuando se equivocan o cuando nos equivocamos. Trabajar en equipo. Importantísimo, gran dolor de cabeza para nosotros, no solamente como ingenieros, sino como colombianos. Alguien decía, pon a un colombiano contra un japonés y gana el colombiano, pon a 2 colombianos contra 2 japoneses y ganan los japoneses. Y ahí es algo en lo que nosotros tenemos que seguir trabajando mucho como sociedad, porque nos cuesta este trabajo en equipo. O sea que si ustedes todavía son de los que cuando el profesor les dice hagan este trabajo entre 5 y cada uno hace una página y luego pegan eso como un Frankenstein, eso no es trabajar en equipo. Usted ahí no está desarrollando ninguna habilidad de realmente trabajar en equipo. Trabajar en equipo no es que cada uno haga algo individual y después pegue usted todo eso, sino que realmente ustedes despierten un músculo que yo nunca desarrollé hasta que hice el curso de Acumen, que se llama liderazgo colectivo e inteligencia colectiva. Y es ya uno ver cómo hace parte de un sistema y no hay que estar hablando muchas cosas para que cada uno saque lo mejor de cada uno mientras trabajamos en conjunto. Y pues claramente la curiosidad, ¿cierto? Cuando usted pierda la capacidad de curiosidad, eso es una muy mala señal. Eso debería decir que deje de hacer lo que está haciendo, replantéese otras cosas, busque otros retos. Pero cuando usted pierda la curiosidad, cuando usted crea que lo sabe todo, no hay nada más peligroso que eso. Yo siento que es de los pensamientos más peligrosos que puede tener uno en la cabeza, y es sentir o pensar de que realmente lo sabe todo y de que ya absolutamente nada le genera a uno como curiosidad y le despierta curiosidad, ¿vale? Y pues nuestro fuerte, pensamiento analítico y pensamiento lógico, no lo dejen de un lado. Por más de que como ingenieros tengamos que desarrollar otras habilidades, nuestro fuerte es nuestro fuerte. Y uno muchas veces lo que tiene que hacer es seguir fortaleciendo lo que es bueno. Entonces sigan alimentando mucho esto, porque es algo que en serio ningún otro profesional tiene, y es algo que agradecen muchísimo cuando uno llega a una organización con ese tipo de mirada. Y para terminar, quisiera cerrar con estas 2 frases, una para los estudiantes, otra para los profesores, decanos, colaboradores de La Salle. Sin culpa, saqué una frase de una pareja, ¿cierto? De
Franklin Delano Roosevelt y de su esposa Eleanor Roosevelt. Por separado llegué a ellas. Eleanor Roosevelt dice: el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Mi invitación para ustedes es: nunca dejen de creer en la belleza de sus sueños, materialícenlos, sáquenlos adelante, háganlo realidad. La van a pasar mal, van a creer que son un fracaso, van a creer que son lo peor de la vida, va a ser durísimo, pero cuando empiezan a ver los resultados, se van a dar cuenta de que esto realmente vale la pena. Nunca los dejen de lado y no crean que son lo suficientemente jóvenes como para aplazarlos. La vida se pasa muy rápido y esas energías y esas ideas que ustedes tienen ahora se van a ir marchitando, van a entrar otras prioridades y de pronto nunca las van a poder transformar, y no hay nada que dé más guayabo que estar viviendo constantemente con qué hubiera pasado si en su momento yo hubiera hecho esto o aquello. Háganlo, que si no funciona, ya por lo menos sabe que no funcionó y va a adquirir experiencia para hacerlo mejor una próxima vez. Y para profesores, colaboradores de La Salle, también les quería regalar un poco esta frase de Franklin Delano Roosevelt que dice: nunca será posible para nosotros construir el futuro para nuestros jóvenes, entre otras cosas porque no lo vamos a entender, pero lo que sí podemos hacer es construir jóvenes para el futuro, y yo creo que esa tarea sí la sabemos hacer muy bien. Muchas gracias.